Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Otro tema más de historia. Fíjense que vamos a hablar hoy vamos a hablar de ese proceso independentista aquí en Venezuela. ¿Desde cuándo comienza ese proceso? Fíjense, el primer paso o primer grito de la independencia fue el 19 de abril de 1810, cuando destituyen a Vicente Emparan, ¿verdad? Esa persona que nos estaba comandando o mandando en nombre de la corona española. Todos salieron a las calles a celebrar el triunfo, pero ese no fue nuestra liberación total del yugo español, sino fue el primer paso. Después de ahí pasaron muchísimos años para lograr la independencia. Posteriormente a esto se firma el Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811, en donde, bueno, no todas las personas estuvieron de acuerdo. Había clases sociales altas, pues, que no estaban de acuerdo en salir de ese yugo español. Pero fueron la gran mayoría los que votaron y se decide, pues, dar continuidad a este proceso independentista. No fue fácil, fueron años de muchas batallas, muchas guerras, en donde las iban perdiendo, en otras iban ganando, iban matando a realistas, pero no se logra esa independencia como tal, sino hasta la gran batalla de Carabobo, la famosa batalla de Carabobo, que fue el 24 de junio de 1821, fíjense. Después de ese primer paso, ese primer grito, pasaron 10 años, o después de la firma del Acta de la Independencia, pasaron 10 años, fíjense. En ese proceso, pues, gracias a Simón Bolívar, que realizó unas estrategias, ¿verdad? Primero, hizo un estudio del terreno, ¿verdad? De la situación geográfica, del aspecto geográfico de ese terreno en Carabobo, en Valencia, en donde, bueno, se dio cuenta de cómo podía atacar, ¿no? Cómo podía presentárseles o hacerle una emboscada a los realistas para poderlos combatir. Otra estrategia que hizo, bueno, fue llamar a todos esos, por decirlo así, bandos de patriotas. Trajo a todos los del occidente, el oriente, los llanos y del centro, se agruparon todos y armaron 6.500 hombres con caballería y todo, ¿verdad? Entonces, los realistas pues tenían 5.000 hombres. Ya por ahí teníamos una ventaja, ¿verdad? Que éramos más los patriotas que los realistas. Por otro lado, pues el terreno, pues ya lo había estudiado y ya sabía por dónde dirigirse o por dónde hacerle la emboscada, ¿no? Entonces los rodeó por el flanco derecho y por el flanco izquierdo y otro grupo pues avanzó de frente. Entonces, al verse rodeados, bueno, hubo muchísimas bajas, tanto de patriotas como de realistas, muchos héroes de nuestra independencia pues murieron allí, ¿no? Por esa lucha por la libertad, pero los realistas pues fueron muchísimos más. Y los que quedaron al verse que estaban derrotados pues se fueron en huida, ¿no? En desbandada, se fueron huyendo. Entonces, ahí fue el mayor logro en donde se logró eliminar el grupo más grande de realistas. Fue allí. Entonces, esa gran hazaña o esa gran estrategia que hizo nuestro libertador, ese gran estudio y preparación, hablando con los patriotas, cómo iban a actuar, fue una cosa ya pensada, ya planeada, que dio buenos resultados, buenos frutos. Entonces, fíjense, esa batalla de Carabobo pues logra la independencia de Venezuela. Pero fíjense una cosa muy importante. Ajá, logra la independencia. Ya no estamos al mando de ese yugo español. Pero una pregunta, si allí participaron negros, zambos, mulatos, blancos criollos, de todas clases sociales, bueno, menos los blancos peninsulares, que ellos sí estaban de acuerdo con la corona, ¿verdad? Pero tantas clases que lucharon por esa libertad, sobre todo esos esclavos que eran los más
maltratados, donde el estrato social más bajo. Ellos lograron la libertad ahí con esa batalla de Carabobo. Una gran pregunta que uno se tiene que hacer. Fíjense, Simón Bolívar, luego de combatir o de ese gran triunfo de la batalla de Carabobo, él sí le dio libertad a sus esclavos. Él fue a sus haciendas y le dio libertad a todos los esclavos que tenía. La mayoría de los blancos pues no le dieron la libertad, no cumplieron con esa promesa, la promesa que le habían hecho de que si luchaban como patriotas, se unían al bando de los patriotas para luchar, pues se le iba a dar la libertad. Muchos de ellos pues no cumplieron con esa promesa, pues se iban a quedar sin la mano de obra para trabajar en sus haciendas. Entonces, no le dieron la libertad y tardó muchísimos años para darle la libertad. Fíjense, muchos esclavos lograron la libertad, pero comprada. Es decir, ellos trabajaban en las haciendas de sus amos, pero aparte hacían como jornadas extras en donde se les pagaba. Y bueno, fueron reuniendo real y fueron, cuando tuvieron lo que pedían por la libertad, pues por esa carta de libertad, la pagaban y obtenían la libertad. Pero los demás que no podían pagarla, pues seguían siendo esclavos. Entonces pasaron muchísimos años cuando se hace una ley de la abolición de la esclavitud. Pero ¿cuándo es eso? En 1854. Fíjense, eso es en el gobierno de José Gregorio Monagas. Entonces, fíjense, de 1821 a 1854, ¿cuántos años transcurrieron para que esa clase más baja del estrato social lograra su libertad? Entonces, bueno, la batalla de Carabobo, por un lado, la vemos como la batalla que marcó esa independencia, pero esa independencia del yugo español, más no de la independencia de la esclavitud, ¿verdad? No la libertad de la esclavitud. Entonces, si nos ponemos a analizar, fueron muchísimos la gente de color, pues, que luchó por ese propósito, por lograr esa libertad. Y después, bueno, no se lo cumplieron. Hubo muchas personas de verdad que no cumplieron con su palabra. Entonces ahora yo les quiero compartir pantalla vamos a ver un video en donde nos vamos a dar cuenta de ese proceso independentista, cómo fue esa batalla, ¿verdad? Vamos a ver una pequeña parte de una película en donde nos muestra un poco de eso, nos muestra un poco de cuáles fueron esos personajes importantes que combatieron en esa batalla. Entre ellos está Páez, Simón Bolívar, el negro primero, ¿verdad? Pedro Camejo. Entonces, otros como ellos, está Manuel Cedeño, está Ambrosio Plaza, José Francisco Bermúdez. Entonces, hay muchísimos héroes que lucharon, ¿verdad? En esa batalla de independencia. Entonces vamos a ver el videito que les tengo, a ver cómo se llama, la batalla de Carabobo. Vamos a ver si logramos ver el video para que de una manera más clara podamos entender un poco. El 24 de junio de 1821, en el campo de Carabobo, ocurrió uno de los episodios decisivos en la guerra por la independencia de Venezuela, cuando la causa revolucionaria, liderizada por el libertador Simón Bolívar, obtuvo uno de sus triunfos más vitales e importantes. En el altar de la patria,
del inmortal campo de Carabobo aún resuena en sus paredes y esculturas la batalla en la cual lucharon nuestros héroes. Fue precisamente en este lugar que el ejército patriota, liderizado por el libertador Simón Bolívar, se enfrentó al ejército español liderado por Miguel de la Torre. En ese entonces, la guerra por la independencia ya llevaba 10 años y esta cruenta batalla fue su momento decisivo y culminante. Los generales del Libertador en el campo de Carabobo fueron el general José Antonio Páez, comandante de la Primera División, el general Manuel Cedeño, comandante de la Segunda División, y el general Ambrosio Plaza, comandante de la Tercera División. La conflagración fue cruenta, total y absoluta. Miles entregaron su vida bajo el fuego del fusil y la espada. Tanto así que en el batallón Bravos de Apure, vanguardia del ejército patriota, más de la mitad de sus integrantes murieron en Carabobo. Uno de ellos, el humilde y valiente jinete de caballería Negro Primero, quien murió sobre su caballo, liderizando a sus hombres. Luego de una hora de patriotismo, fuego, sangre y valor, la suerte estaba echada. Miles de soldados realistas yacían en el campo de batalla. Los restos del ejército español se batían en retirada. El ejército del libertador Simón Bolívar había logrado la victoria. Hoy, el inmortal campo de Carabobo recuerda en bronce, mármol y granito a todos nuestros héroes, entre ellos al teniente de caballería Pedro Camejo, cuyas banderas siguen siendo enarboladas por los hombres y mujeres humildes de la... Entonces fíjense, ya ahí me van a salir los militares en donde iban a hablar de que el 24 de junio pues es el día del ejército. Ya la parte de la batalla como tal ya transcurrió. Fíjense entonces qué importante, ¿no? Fue esa fecha. Y si después de esta pandemia pueden visitar ese extraordinario campo de Carabobo, bueno, podrán ahí ver lo inmenso que es, donde fue esa gran guerra, ¿verdad? Esa gran hazaña que permitió la independencia de Venezuela. Y bueno, hay partes ahí donde les van a explicar, hay maquetas, dan videos, es una experiencia muy bella visitar ese campo. Si alguno puede, pues no me queda más que decirle que lo visiten para que puedan aprender un poco más de este proceso de independencia y entenderlo un poquito más. Nos vemos entonces en la próxima clase.